Primeramente nos presentamos. Mi nombre es Víctor Patiño y junto a mi compañero Pablo Mandel hablaremos de un tema candente. En el siglo XIV, Europa enfrentó una de las tragedias más devastadoras de toda su historia. Una enfermedad misteriosa, altamente contagiosa y mortal se extendió sin control, borrando ciudades enteras del mapa y cambiando para siempre el destino del mundo. A esta pandemia la vamos a conocer como la peste negra. Hoy viajaremos al pasado para entender cómo surgió, cómo se expandió, por qué causó tanto terror y cómo transformó profundamente la sociedad medieval. Antes de empezar el video, hemos de aclarar que utilizamos la aplicación de Sora para que las imágenes sean un poco más fluidas y no sean tan estéticas. Sin más nada que decir, pasemos a la historia. Durante el siglo XIV, la sociedad medieval viviría uno de los periodos más duros e impactantes para la población, la denominada peste negra. En la Edad Media, durante los años 1346 y 1353, el mundo medieval pasaría por el brote de la peste negra, famosa por su alta letalidad y propagación. Este tema ha atraído la atención tanto de historiadores, médicos, científicos y de curiosos a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué es realmente la peste negra? Hoy en día entendemos la peste negra o peste bubónica como infección bacteriana grave producida por la bacteria Yersinia pestis, en la que predomina la inflamación de ganglios linfáticos infectados. Hoy en día, con un diagnóstico temprano, cuenta con una tasa de supervivencia alta. Sin embargo, en la antigüedad era temida por reyes y plebeyos, hallándose consigo de un 25 hasta un 50% según distintas estimaciones de la población europea de ese entonces. Dicha infección abarcó desde Asia hasta Europa y el norte de África. La peste negra se cree que hoy en día que se origina en Mongolia y que la bacteria proviene de pulgas y ratas que se hallaban en los barcos que atracaban en los puertos. Sin embargo, en la época existieron diversas teorías de su aparición. Aquellas van desde lo místico a lo terrenal. Dentro de las atribuciones divinas, escritos como los de Giovanni de la Pen y Alfonso de Córdoba dejan su postura de que la peste no tiene una causal divina. No obstante, existen fuentes como el Compendium de los Maestros de París que promovían la fe como medio de resistencia a la enfermedad. Y cito: "No hay otro consejo que rezarlo humildemente, aunque ni siquiera en este caso debe desestimarse del todo el consejo del médico". Mientras que Jacques de Agramont pensaba que la mano de Dios estaba atrás de algunas pestilencias generales, y que cuando así sucediera, la pestilencia debía atribuirse tanto a la obra de Deu como a los mitris nostres, es decir, a nostres peccats. Todos los ejemplos citados por Agramont son lugares comunes tomados del Antiguo Testamento, concretamente del Pentateuco y del Libro de los Reyes. Dentro de las posibles causas, médicos como Avicena distingue dos grupos de causas: la causa remota y primera, que consistía en las formas del cielo o figuras celestes, y las causas próximas, que eran las disposiciones terrestres. Avicena afirmaba que la actuación sinérgica de ambos grupos provocaba una humectación del aire, y cito el Canon Medicinae: "se elevan y se difunden por él vapores y humos, que mediante una débil calidez provocan su putrefacción. Cuando el aire sufre esta putrefacción, al llegar al corazón corrompe la complexión del espíritu que radica en él, y tras rodearlo, lo pudre. Una calidez preternatural que se extiende entonces por todo el cuerpo, como resultado de la cual aparece una fiebre pestilencial, que se transmite a cualquier humano predispuesto a ella". Muchos estudiosos de la época se agarran a esta idea planteada por Avicena, a pesar de que ninguno lo menciona. La diferencia radica en que los pensadores parisinos relacionaron todo a causa divina e introdujeron el concepto de putrefacciones constreñidas en las entrañas de la tierra, mencionados por los maestros de París y Alfonso de Córdoba. Dicha idea dio cabida a medidas de prevención como quemar hierbas aromáticas para evitar el mal olor. Durante el año 1348, las acusaciones se extendieron hacia algunas minorías, particularmente judíos y leprosos, y con ello nace la idea de que la peste fue artificialmente orquestada. Alberto de Córdoba estaba convencido de ello. El procedimiento descrito por él consistía de una difusión controlada de vapores pestilenciales que habían sido producidos de modo artificial mediante un proceso de fermentación. La infección afectó a la sociedad desde varios puntos. Para empezar, la peste provocó el colapso poblacional y una escasez de mano de obra, y debido a aquello, los campesinos sobrevivientes recibieron mejoras salariales, provocando el fin de la servidumbre en ciertas áreas. La población entró en una crisis y buscaron protección en símbolos religiosos como San Sebastián. Trataron de buscar un culpable, como mencionaba anteriormente, y el chivo expiatorio fueron los judíos y los leprosos. Las oleadas dejaron de ser devastadoras a partir del siglo XV gracias a la mejora de las condiciones sanitarias y estrategias como la cuarentena. La cuarentena se originó en lo que hoy en día es Croacia. Contaba con un puerto muy concurrido. Se les ocurrió imponer un periodo de 30 días de aislamiento para todas las tripulaciones que desembarcaban. Esta idea fue concebida con el fin de frenar la reproducción de la pandemia, y funcionó, ya que en el futuro se aplicó en diversos puertos y zonas de Europa, en las cuales se extendió el tiempo a 40 días para personas que estén a sospecha de padecer la enfermedad. El arte, durante la Edad Media, se tornó más oscuro y centrado en la muerte.
Obras representaban a la parca arrastrando a tanto a ricos como a pobres, representando así la igualdad ante la muerte. Era normal ver obras con esqueletos danzantes y con distintas metáforas relacionadas a la victoria de la muerte y el juicio final. La peste negra en la cultura pop ha sido representada en los medios de entretenimiento y forma parte del inconsciente colectivo de las personas. La figura de los doctores de la peste ha tenido una visibilización masiva en los medios de entretenimiento, por ejemplo Assassin's Creed 2, Darkest Dungeon, etc. También temas como la danza macabra siguen siendo sujeto de reflexión sobre la mortalidad en el arte. La peste negra no solo provocó la muerte de las personas, sino que fue un evento que transformó a la sociedad medieval, marcando el inicio de la Baja Edad Media y contribuyendo al Renacimiento. Es importante reconocer la importancia de la peste como algo capaz de cambiar el rumbo de una civilización y con ello atribuir la importancia que creemos que tiene, como un sujeto de cambio en la historia de la humanidad. Para la investigación, nos basamos en la obra de John Arrizabalaga con el nombre de La peste negra, de 1348, los orígenes de la construcción como enfermedad de una calamidad social. El autor se encarga de hacer una lectura a 6 textos de la época y con ello analizar cómo los médicos entendieron y abordaron la peste negra. Este texto nos ayuda a comprender cómo se intentó darle explicación a una epidemia de tal magnitud y sorprendernos con las ideas planteadas por los médicos medievales. En definitiva, encontramos esta fuente tanto interesante como útil. Personalmente, creemos que, tal como menciona el libro, los médicos de la época se preocuparon por la salud comunitaria y realmente intentaron comprender la peste desde el marco conceptual de la época. Si bien la mayoría atribuía la causa a razones divinas, estaban naturalmente influenciados por el carácter teológico del tiempo y lugar donde vivían. Para terminar, vamos a hablar de datos curiosos sobre la peste negra. ¿Sabías que la famosa imagen de un doctor con máscara con un pico que asemeja a un cuervo tenía como fin evitar los malos olores, depositando hierbas aromáticas en la punta, que se creía que la peste estaba en el aire? Esta máscara no salvó a nadie de la enfermedad. ¿Sabías que la peste bubónica no fue considerada inactiva hasta el año 1959? Fue entonces cuando la Organización Mundial de la Salud anunció su desaparición, pero no se debe confundir pandemia con enfermedad. La enfermedad sigue activa aunque su incidencia es mínima. ¿Sabías que la peste negra recibió su nombre por las manchas oscuras que aparecían en la piel de los infectados? Para terminar el video, y como conclusión, la peste negra fue una tragedia que dejó cicatrices profundas en todo el mundo medieval, pero también impulsó cambios que moldearon la historia moderna. Hoy, conocer este episodio nos recuerda la importancia del conocimiento científico, la salud pública y la cooperación entre sociedades. Aunque la peste pertenece al pasado, las lecciones que nos dejó siguen más vivas que nunca, siendo hoy mismo estudiadas. También nos ayuda a ver cómo ha evolucionado la tecnología en respecto al ámbito de la medicina. Claro, en ese tiempo las personas no poseían las herramientas que hoy en día tenemos, y pues entonces las muertes de las personas claramente eran de suma importancia, ya que al pasar una época tan mala a través de las diferentes guerras que hubo, también con las hambrunas y la falta de medicina, todo esto provocó que la población se fuera decayendo cada vez más. Gracias por su atención y espero que le haya gustado el video.